Fantasía entendiéndose como lo imposible, como aquello que rompe la realidad concreta, generando extrañeza, generando rareza, inexplicable, magia, espíritus, situaciones simplemente lisérgicas y que salen de contexto y de toda lógica. 25 cuentos. Esta oportunidad voy a hablarles acerca de Vislumbra, muestra de cuentos peruanos de fantasía de la editorial Torre de Papel, prólogo y selección Carlos Enrique Saldívar. Bienvenidos al Pez del Abismo. Bien, como les había mencionado tanto en Tenebra como en Constelación y ahora en Vislumbra, esto forma parte de una trilogía de literatura de género que Torre de Papel está impulsando y que pues reúne estos tres tópicos principales, ¿no? Los tres pilares del género, por así decirlo, lo que es terror con Tenebra, ciencia ficción con Constelación y Vislumbra en fantasía. En el caso del primer libro tenemos 20 autores, en el caso del segundo 25 y 25 también en este. Como mencioné en la reseña de Constelación, que se les dejo la pestaña por aquí para que puedan verlo también, muchos autores hacen dobles o tripletes, ¿no? O sea, están en 2 o 3 de estas antologías, lo cual demuestra esa versatilidad al momento de crear historias que encajen dentro de estos géneros. ¿Qué vamos a encontrar en Vislumbra? Pues en Vislumbra vamos a encontrar, como ya les había mencionado, una serie de situaciones fantásticas que no tienen una aparente explicación, que no tienen una base lógica, no es posible racionalizarlas, son sucesos imposibles que van a irrumpir en la realidad, bien, y que van a trastocarlo absolutamente todo. La sutileza en cómo estos elementos, pues totalmente extraños, se van diluyendo a través de la historia, va a depender ya de la maestría de cada pluma. Considero que hay cuentos que están muy bien logrados. Les voy a, igual que con Constelación, quiero hacer un top 5 y un extra bonus. Que me han gustado muchísimo la manera de cómo han llevado la narración, la construcción de la historia y sobre todo este elemento, como digo, la extrañeza, lo imposible, que pues se va diluyendo, ¿no? Hasta que ocupa toda la historia, hasta que se vuelve el eje, ¿no? Considero que hay cuentos que están muy bien logrados, bien cuentos que son muy redondos y estos son los que quisiera recomendar, no necesariamente en el orden de lo mejor, ¿no? En una especie de top, sino como los he ido encontrando en el índice, en realidad. Eso es por una parte, ¿no? Por otra, nuevamente, y para no sonar repetitivo, creo que es una labor titánica la que Carlos Enrique Saldívar se ha cargado el hombro, ¿no? Con toda esta cantidad de cuentos. Sería repetir lo mismo que dije en el video anterior, así que iré de frente en todo caso a hablar más del libro, ¿no? Lo que creo aquí es que, para empezar, vamos a encontrar, sí, efectivamente, cuentos que van a asumir lo fantástico con elementos, por ejemplo, de la cosmovisión andina, precolombina, ¿no? Hay cuentos que van a cargarse también en la historia elementos de lo fantástico actual, si se quiere, de lo más criollo, si se gusta, ¿no? Algo más italiano, algo más asentado en nuestra realidad, quizás. También, por otra parte, hay cuentos que pues van a ubicarse de manera atemporal, o que bueno, que pueden ubicarse geográficamente en cualquier otra parte, ¿no? Incluso muchas historias pasan fuera de Perú como tal, ¿no? Y bien, eso es lo genial, porque la fantasía, entiéndase como el concepto, ¿no? Esto de lo imposible, de lo extraño, de la rareza, pues sí, efectivamente está muy arraigado a todas las leyendas y los mitos que tenemos aquí en nuestra enorme y vasta cultura peruana, pero también pues se nota que hay plumas que han decidido importar bien elementos fantásticos de la literatura anglosajona o de otros países, ¿no? Lo cual es totalmente válido porque al fin y al cabo eso es lo que es, no somos un país pues amplio y podemos experimentar con la literatura. Así que pues nada, a esto. En Vislumbra me encontré con el cuento La coleccionista de Tania Tinyala, excelente maestra de lo fantástico, no reside en Perú actualmente, pero bueno, igual un fuerte abrazo digital hasta allá, en Europa. Y este cuento pues es algo muy sutil, es una cita, es un hombre que de pronto se siente atraído hacia una dama. Esta dama es muy misteriosa, bien hay muchas cosas que ella no revela,
y al fin, ante la insistencia del caballero, pues pactan en una cita para poder darse una escapada. El problema es que el joven llega a un punto bastante, me parece, cliché de estas películas de terror incluso, aunque el cuento sí, tiene algo macabro, tiene un fondo macabro, ¿no? Pero no es terror como tal, es más esta desesperación de lo que le ocurre al joven por un simple pastelito, ¿no? Lo cual te hace pensar en el siguiente póster que te vayas a pedir. De ahí continúo con El violinista de las montañas de Karina Pacheco. Como dije, esto no es un top, pero este cuento en particular es mi favorito de todo el libro. Bien, es hermoso, no tengo otra palabra para describirlo. Es una historia que ocurre en la Sierra del Perú, en donde cada noche, bueno, cada luna llena se escucha un violín hermoso tocar, que incita a la gente pues a bailar, a ser felices y demás, pero mientras intentan descubrir el misterio de dónde se escucha esta música, ¿no? Esta música casi celestial que se esconde en la neblina, es como que mientras más quieres saber del truco de cómo funciona, pues peor se ponen las cosas y tal vez es mejor no aventurarse a estos periplos, ¿no? El manejo del lenguaje, el manejo de la tensión, el desarrollo, cómo se va a ir ganando la historia, los quiebres que tiene la historia, es un cuento perfecto, perfecto. Simplemente Karina, pues ya he leído otras novelas de Karina y de verdad que sí, es magistral. Lo recomiendo a ojos cerrados 100%. Luego tenemos un cuento de también la maestra Yaniva Fernández, Antes de que caiga la noche, que es un cuento muy curioso que me gustó mucho porque trata de una gata, vamos a decirlo así, una gata que va a narrar una serie de experiencias que van a pasar en Buenos Aires y en otras partes. Y el lenguaje es, o sea, siento que de verdad es este animal contándonos las cosas desde su perspectiva, desde su razón de ser, desde su narcisismo, desde su soltura, su independencia. Y esto pues es curioso por los sucesos que ocurren alrededor de este animalito. Nuevamente creo que en lo que he leído de Yaniva el fuerte, ¿no?, está en el uso del lenguaje como si fuese una pared de ladrillos que va construyéndose de forma muy hermética, ¿no?, y que va arrastrando al lector muy rápidamente. Luego tenemos El intérprete de la muerte de Victoria Vargas Peraltilla. Ella es una joven escritora de Arequipa que he podido leer sus 2 libros que hasta ahora sé que tiene publicados, creo que va a salir un tercero. Me ha gustado mucho sus cuentos, sobre todo, y creo que se lo dije incluso, ¿no?, este cuento acerca de la chica que tiene que tocar una partitura sí o sí, aunque eso implique su muerte. El intérprete de la muerte es un cuento en el cual un tipo se despierta y de pronto se ve siendo la sombra de alguien más. Él no entiende qué pasa y poco a poco va entendiendo su ubicación, entendiendo su situación, que es algo bastante triste en todo caso, bastante frustrante para este sujeto, y él tiene que interpretar a la muerte. Hay sucesos que van ocurriendo, ¿no? Él es la sombra de alguien más y ese alguien más va haciendo una serie de visitas como si fuese un horario, ¿no?, de visitas médicas, y algo tiene que pasar ahí y esta sombra interpreta lo que está ocurriendo. Luego tengo Parir el mal de Yelena Puliti Carrasco. Qué pedazo de cuento, qué pedazo de cuento. Es un cuento muy lúgubre, muy macabro. Es una espiral como si fuesen licuadoras, como si fuese un taladro del subterráneo. Creo que ella ha demostrado tener esta vena para lo macabro desde que leí en Tenebra, y es definitivamente pues algo muy fuerte, ¿no?, como un shock este cuento, sobre todo el final, las últimas líneas, el cierre es muy macabro. No se me ocurre otra palabra más para esto porque sí lo es. Y bueno, como un bonus, el sexto cuento, igual como en Constelación dije 5 y luego me acordé del Osvaldo, igual aquí 5, y este bonus los 6 cuentos que para mí son lo mejor de lo mejor. O sea, son muy buenos cuentos los 25, pero estos 6 son como que el top. Está La maldición de Odón de Efer Soto. Este cuento pues también ocurre en el Perú profundo y me gusta mucho porque pues no solo se va a ver el tema de lo extraño, como digo, en este caso con Odón, que es un niño que nació con una belleza divina prácticamente, ¿no? Al punto que las mujeres, cualquiera que lo admirase, pues caía rendido a sus pies, ¿no? Una suerte de ángel en la tierra, ¿no? No solo por eso, que el cuento tiene una
o sea, se desenvuelve de una forma trajinante, pero brutal, sino también porque hay ciertas costumbres que el cuento te va explicando, ¿no? Es decir, ciertas costumbres de este Perú profundo, de lo que se pasa, de lo que se hacía, ¿no? Y pues te da también una perspectiva, ¿no? De lo que es esto justamente, el Perú dentro, ¿no? Y cómo son sus costumbres y sus creencias, ¿no? Y cómo es que ciertas acciones van a desencadenar en ciertas consecuencias, porque así es como la gente piensa y así es como la gente considera que tiene que hacerse ahí, ¿no? Algo que puede contrastar quizás con otras realidades fuera de esas localidades. Y lo que me gusta mucho es también el desenlace, ¿no? Y pues la especie de moraleja o costumbre que queda después de que Odón haya llegado y salido del cuento. Pues bien, esto es Vislumbra, bien, muestra de cuentos peruanos, fantasía, Torre de Papel, 25 cuentos muy bien trabajados. Igual nuevamente felicitar a Carlos Echeverría por la iniciativa, que es el editor de Torre de Papel, y a Carlos Enrique Saldívar por la titánica labor de haber hecho esta selección, ¿no? O sea, ya de por sí tenía esa tenebra y tuvo que rebuscar más cuentos para llegar a los 20, ¿no? Porque antes eran 16 y la tercera edición han sido 20, así que he tenido que leer harto de terror, harto de ciencia ficción para hacer Constelación y harto para hacer Vislumbra. Así que, pues bien, este tipo de labores creo que tienen que ser loables y tienen que ser repetidas también, porque necesitamos unir más a todos los escritores que hay, no solo en la capital, en las provincias, en todos lados, en donde se realiza la literatura. Bien, entonces libros como este, por ejemplo, ayudan mucho a que se creen estos lazos de comunicación, sobre todo, ¿no? Y forman pues esta comunidad, ¿no? En la cual se puede compartir trabajos, se puede compartir obras, se pueden pasar datos. Entonces es importante que eso pase, ¿no? Por eso aplaudo mucho Torre de Papel y otras iniciativas similares, como Cuentos Peruanos de la Pandemia, de la editorial Mascaipacha, por ejemplo, o también Esta Realidad No Existe, bien, que también es una selección de autores de ciencia ficción. Entonces pues estas antologías ayudan a reunir diversas voces que la gente puede decir, ah, mira, esto se está haciendo en Perú y qué bacán, ¿no? Y de esa forma pues también impulsar más. Pues bien, eso ha sido todo por esta oportunidad. Muchas gracias por el video, denle pulgar arriba, suscríbanse, compartan y conmigo será hasta la siguiente oportunidad.